Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo amanecieron? Esperamos que todos estén bien y contentos. En este día pidamos al Señor Jesús que nos ayude a ser la sal de la tierra para poder dar sabor a nuestro mundo. Pidamos que obre en nosotros para hacer de este mundo un mejor lugar. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Mis estimados hermanos y amigos, ya el cielo se llena de luz y la vida despierta. Es el momento de organizar nuestro tiempo y de hacer un programa de actividades para mantenernos ocupados y alegres haciendo lo que debemos hacer. Pero siguiendo el lema de nuestro programa, consagrarnos a Dios como el primer trabajo del día, oremos. Señor, ayúdanos a crecer, a desarrollar nuestros talentos y facultades. Ayúdanos, Señor, a servirnos unos a otros, a combatir el egoísmo y a vivir para gloria de tu nombre. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Vamos al libro de Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la mitad norte de la tierra ya estamos en pleno invierno. En el invierno la vida entra en reposo. Entre más al norte, más frío, y muchas regiones se cubren de nieve y de hielo. Muchos árboles tiran sus hojas y quedan desnudos para pasar el invierno. Muchas aves emigran hacia el sur para pasar la temporada fría en lugares más cálidos. Otros, como los osos, las marmotas y las serpientes, entran en un estado de letargo, un tipo de sueño invernal del que despiertan cuando llega la primavera. En el invierno, todo parece muerto. Los bosques quedan desnudos y silenciosos. Solo el viento hace ruido y los animales que no invernan son sometidos a una dura prueba de resistencia en donde mueren los más débiles y sobreviven los más sanos y fuertes. Por eso la temporada invernal es la mejor para los animales carnívoros como los lobos y los coyotes, y son los únicos que dan sus conciertos de aullidos en las noches nevadas. El invierno es la última estación del año. Es como leer la última página de un libro para comenzar a leer o a escribir otra historia en el año siguiente. Y así como los antiguos campesinos guardaban las mejores semillas del año anterior para sembrarlas en la siguiente primavera, nosotros debemos guardar las mejores experiencias y conocimientos para renovar y enriquecer nuestras vidas, porque la ley de la naturaleza es renovarse o morir. No preocupa que el árbol pierda todas sus hojas en el invierno. Preocupa que no las renueve en la primavera. Pues si no se renueva, es señal de que ya está muerto. Y Dios quiere que cada día y cada año
nos renovemos y crezcamos y progresemos. Aferrarnos a la ignorancia, a la apatía o a la tradición no es bueno. Me gusta mucho cómo la versión de la Biblia Dios habla hoy traduce el texto de nuestra meditación. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Se sospecha que la mayor parte de la gente no tiene criterio propio y cree lo que cree la mayoría. Y resulta que la mayoría no cree nada. Siguen una inercia, una tradición, sin analizar con seriedad si está bien o está mal en sus creencias. ¿Qué cree Vicente? Lo que cree la gente. ¿Qué cree la gente? Lo que cree Vicente. La palabra de Dios dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Renueva tu entendimiento para que experimentes un crecimiento espiritual real. Y se renueva el pensamiento cuando entiendes la voluntad de Dios revelada en su palabra. Y conocer la voluntad de Dios es lo mejor que te puede suceder, porque Dios nos muestra lo que es bueno, lo que es grato y perfecto. Es más, la verdadera fe se funda en la comprensión de la voluntad de Dios para el mundo y para tu persona. La fe es algo que entiendes, algo que crees y aceptas. La fe no se funda en la tradición ni en el dogma, se funda en el entendimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Por eso, en Romanos 10, 14 y 17, dice: ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Según la Biblia, la predicación y la enseñanza son las formas que Dios usa para sembrar la fe en la mente de la gente. Pues la fe nace cuando se entienden los planes y propósitos de Dios. Y por eso el versículo 17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La versión Dios habla hoy traduce este versículo así: así pues, la fe viene como resultado del oír, y lo que se oye es el mensaje de Cristo. La forma en que nace la fe en el mensaje de Cristo es así. Primero, viene la predicación y la enseñanza, a la que se compara con la siembra de la semilla en la tierra. De la predicación y de la enseñanza de la palabra de Dios viene la comprensión de su amor, de sus planes y propósitos. Y de ese entendimiento y comprensión nace la fe. Pero la fe no es algo estático, nos lleva a un cambio de vida en base a la renovación de nuestro entendimiento. Y ese cambio de vida es crecimiento espiritual en todo lo bueno y lo noble. Cuando se predica la palabra de Dios, hay 3 reacciones. A muchos no les interesa y la ignoran. A otros les molesta porque choca con la forma de pensar que tienen y no están dispuestos a renunciar o modificar su forma de ser y pensar. Pero hay otros que oyen, analizan, piensan, creen y renuevan su entendimiento.
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos relata la historia de San Esteban. Con un rollo de las Sagradas Escrituras en su mano, se puso a predicar a los judíos. Hizo un magistral resumen de lo que los profetas decían de Cristo y les comprobó que era el Mesías prometido por Dios. Pero como tenían prejuicios contra Jesús, no quisieron seguir oyéndolo. Y dice el capítulo 6, 54 y 57. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Mi amigo, no tengas temor de escuchar la palabra de Dios. Analízala por ti mismo y renueva tu entendimiento, porque la ley de la vida es renovarse o morir. Bendito Padre, danos honestidad para analizar tu palabra y danos capacidad para hacer los cambios necesarios en nuestra vida, en nuestra forma de pensar, para ajustarlos a tu palabra y así renovarnos y crecer en gracia delante de ti y de nuestros semejantes. Por Cristo lo suplicamos. Amén. Quitó mi pecado, volví como cada mañana, confiado, porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos, por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción.
¿cómo están hoy? Bien. Qué lindo es verlas otra vez. Hoy les voy a contar una historia de la Biblia acerca de 3 mujeres. Había una época en que faltaba la lluvia y había mucha hambre en la tierra. Entonces, una señora que se llamaba Noemí tenía a su esposo y ellos vivían en una tierra. Como no había comida, no había alimento, decidieron irse más lejos a la tierra de Moab, donde ahí había alimentos y ellos podían tener lo suficiente para su familia. Ellos tenían 2 hijos varones. Entonces se fueron, dejaron a toda su familia en esta tierra donde vivían, se despidieron de todos y se fueron a una tierra que no conocían, a una tierra que estaba lejos. Esta tierra se llamaba Moab. Ahí vivió Noemí con su esposo y sus 2 hijos varones. Crecieron los hijos, pero ¿saben? El esposo de Noemí se murió y ella se quedó viuda, se quedó sola con sus 2 hijos varones. Pero ahí tenían alimento y trabajo, extrañaban mucho a su familia que estaba lejos y no podían ir a visitarlos. ¿Ustedes tienen familia lejos de aquí, de McAllen? Sí, ¿verdad? ¿Y la ven seguido? Más o menos. A veces podemos ir a visitarlos. Nosotros tenemos familia en Dallas y está lejos Dallas, por ejemplo. Y nos gusta ir a verlos y siempre los extrañamos y extrañamos a nuestra gente. Bueno, así le pasaba a Noemí con sus 2 hijos. Pero los hijos crecieron, conocieron 2 señoritas de esa tierra con las que se casaron. Estas jovencitas no amaban a Dios, pero aprendieron a conocer a Dios a través de las enseñanzas de Noemí y de sus esposos. Pero saben, pasaron unos pocos años y los muchachos también murieron. Y ahora se quedaron solas Noemí y sus 2 nueras. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Las 3 mujeres se quedaron solas. Noemí estaba muy triste porque ahora ya no estaban sus hijos, no estaba su esposo. Ella extrañaba mucho a su familia donde habían quedado. Y pensó, yo me voy a volver a mi tierra, ¿qué me voy a quedar haciendo acá? No tiene sentido que me quede en esta tierra donde no conozco a nadie, ya no tengo a mi esposo y no tengo a mis hijos, me voy a regresar a mi tierra. Y así es que se preparó toda su ropa, acomodó sus cosas y les habló a Ruth y a Orfa y les dijo, ustedes pueden regresar con sus padres y quedarse con ellos. Yo voy a regresar a mi tierra y ustedes se pueden volver con su familia. Y las 2 le dijeron, no, Noemí, queremos acompañarte, queremos ir contigo, queremos hacer todo este viaje e ir a conocer a tu familia. Pero Noemí les dijo, no, ustedes tienen que regresar con los suyos porque no tiene sentido que vengan conmigo. Entonces empezó su camino y se despidió de Orfa. Lloraron, se abrazaron con Noemí, con Ruth, y Orfa se regresó hacia la casa de su familia y de sus padres. Pero Ruth le dijo, Noemí, no me pidas que te deje, no me pidas que te deje, yo quiero ir contigo a donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, yo quiero ir contigo. Entonces Noemí se dio cuenta que Ruth realmente la quería mucho. La quería tanto que estaba dispuesta a dejar a toda su gente, a toda su familia, para irse con ella a un lugar que no conocía. Así que dejó que la acompañara. Y viajaron mucho hasta que llegaron a la tierra de Canaán. Pero no tenían nada para comer, no tenían alimentos, no tenían trabajo, eran 2 mujeres solas. Y ustedes saben que en esa época en Israel había una costumbre. Era la época de segar, de cosechar los granos, de sacar las espigas. Entonces en cada campo la costumbre era que los granos que se caían se quedaban en el suelo y la gente pobre iba y los recogía. Entonces Noemí le dijo, había un campo por ahí cerca que era de un familiar del esposo de Noemí, un hombre que se llamaba Booz. Entonces Noemí le dijo a Ruth, ¿por qué no vas a ese campo
y recoges las espigas que están en el piso, en el suelo, y traes para que podamos tener alimento, los granos y las espigas. Y eso fue lo que hizo Ruth. Ruth amaba mucho a Noemí, por eso la siguió hasta ese lugar. Se fue a ese campo y empezó a juntar todos los granos y las espigas que estaban en el suelo. Y ese día se llevó muchos a la casa con Noemí para poder cocinar, para poder hacer el pan y los alimentos. Muchos cereales se llevó ese día. Y así hizo al día siguiente. Uno de esos días, el dueño del campo, Boaz, pasó por ahí y vio a una jovencita diferente. Entonces le preguntó a uno de sus siervos, ¿quién era? Él le dijo que era la nuera de Noemí, que había venido con ella desde la tierra de Moab. Entonces Boaz habló con Ruth y le dijo que ella podía recoger las espigas todos los días y que si alguna vez tenía sed podía ir a tomar del agua que había en los cántaros donde todos los siervos podían tomar agua. Y ahí empezó a conocerla y a interesarse en ella. Tanto fue así que fueron pasando los días. Ruth volvía a su casa con Noemí cada vez trayendo más granos y trayendo más espigas y de esa manera podían tener para alimentarse. Se querían mucho. Ruth y Noemí se querían mucho, mucho. Entonces, un día, Boaz le propuso casamiento a Ruth y se casaron. Hoy Noemí estaba tan feliz porque Ruth había podido casarse nuevamente. Era una mujer joven y después de unos años tuvieron un niño. Ese niño se llamaba Obed. Y ahora sí que Noemí estaba tan feliz porque era abuela y podía distraerse todos los días con un niñito a quien ella cuidaba, a quien ella atendía, le daba de alimento y toda la familia volvió a ser feliz nuevamente. Tuvieron ese niño y Ruth fue muy feliz junto con Noemí. ¿Se acuerdan ustedes de esta historia de la Biblia? Sí, ¿verdad? Es una de las historias más lindas que hay en la Biblia y siempre me llamó la atención la forma increíble en que Ruth amaba a su suegra, amaba mucho a su suegra, tanto la quería que no la dejó ir sola a la tierra donde vivía su familia. Quiso ir con ella y no le importó dejar a ella su familia y sus costumbres para ir a una tierra nueva. Esa es una historia que siempre vamos a acordarnos. Hasta la próxima, niños. Después de la meditación de hoy, estoy seguro que nos sentimos agradecidos por haber sintonizado este programa. En pantalla se nos muestran los capítulos de la Biblia para leer el día de hoy. Si usted está siguiendo esta guía, terminará de leer la Biblia en un año. Les deseo un feliz día y les espero para la reflexión del día de mañana.